Buenos días y bendiciones, querida familia de la primera Iglesia Bautista de Paysandú. Qué alegría, qué gozo es para mí poder estar esta mañana compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Le quiero dar gracias a la pastora Elida Fernández por la invitación. Realmente para mí es un privilegio y tengo un aprecio muy importante por la primera Iglesia Bautista de Paysandú. Hace 27 años, en el año 93, yo viajaba con mi suegro desde Canadá, desde Toronto, Canadá, para Uruguay. Iba a visitar a la familia y mi deseo, mi intención era poder presentarles el mensaje del Evangelio, poder invitarlos a una iglesia. Y estaba orando mucho por ese viaje hasta que llegó el día de ese viaje y llegamos a Uruguay. Y en Montevideo tomamos el ómnibus para viajar a Paysandú. Si mal no recuerdo, creo que era la compañía Sabelín, compañía de autobuses. Y recuerdo que cuando llegamos a la ciudad de Paysandú, que yo iba orando para que el Señor me guíe a una iglesia donde poder invitar y llevar a mi familia, el ómnibus pasó por la puerta de la iglesia. El ómnibus pasó por la puerta de la iglesia y yo me quedé mirando la iglesia y traté de ver la dirección donde que estaba, y finalmente después orando dije, bueno, esa es la iglesia donde yo quiero invitar a mi familia. Y fue en ese año que llegamos, me acuerdo, una tarde a la iglesia. El pastor no estaba, pero nos recibió la pastora Elida, y ahí me presenté y ahí les comenté que quería que mi familia fuera a una iglesia. Y para hacer el cuento corto, ahí mi familia recibieron al Señor, ahí se bautizaron, ahí están sirviendo hasta el día de hoy, ahí han permanecido, y desde ese tiempo fue una gran bendición y un gran vínculo con la primera Iglesia Bautista de Paysandú. Y yo sé que el Señor los ha estado usando para bendecir a tantas familias, para predicar la palabra de Dios y para poder traer almas a los pies de Jesucristo, y eso es una gran bendición. Así que en esta mañana yo quisiera compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias, pastora, por permitirme compartir la palabra. Lo hago con mucho temor, con mucha reverencia, pero también con mucho gozo de saber que muchos de ustedes van a ser bendecidos por la palabra. Estaba orando qué compartir cuando la pastora Elida me dijo hace unas semanas atrás. Y bueno, aquí en la iglesia que pastoreo, aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, Iglesia Emanuel, ya tenemos aquí casi 6 años pastoreando. Estamos compartiendo en este tiempo tan irregular, este tiempo tan inusual en el que estamos viviendo. Estamos compartiendo los salmos. ¿Saben? Los salmos son como ese bálsamo que nos identificamos en nuestras luchas, en nuestras batallas del diario vivir. Nos identificamos, tanto con los salmos que son escritos por personas que también tuvieron que enfrentar y pasar por tiempos difíciles. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes en el Salmo 27, uno de los salmos más amados, uno de los salmos más conocidos, uno de los salmos más maravilloso que encontramos en la palabra del Señor. Y quiero, si ustedes tienen sus Biblias, quiero que leamos juntos los primeros 4 versículos que son en los que vamos a estar meditando en esta mañana. La palabra del Señor dice así, Salmo capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová para inquirir en su templo. Esta es la palabra del Señor. Padre,
Te damos gracias en esta mañana maravillosa que podemos unirnos en la distancia, pero unirnos a través de este medio para compartir tu palabra, para adorarte juntos y juntos ser edificados, Señor, por esta palabra. Oro por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, amigos que hoy nos están escuchando ahí en la ciudad de Paysandú y también en otras partes, que puedan ser, Señor, ministrados, fortalecidos por esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Creo, sin temor a equivocarme, que estamos viviendo como sociedad en el tiempo de más incertidumbre, de más inseguridad, de más desconcierto y temor que hayamos experimentado cada uno de los que hoy estamos conectados en todos los tiempos. Ya es algo que ha traspasado los límites de lugar, de geografía, y estamos viviendo en un tiempo no solamente a nivel local, como lo están viviendo ustedes ahí en Uruguay, sino que lo estamos viviendo a nivel mundial. Aquí en Estados Unidos, que se podría considerar como uno de los países más seguros, más estables del planeta, por así decirlo. Estamos viviendo uno de los tiempos de más incertidumbre, inseguridad, desconcierto, temor como nunca antes. Escuchaba a alguien decir que ni aún en los tiempos de la guerra, de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ni aún en los tiempos cuando las Torres Gemelas, aquel fatídico 11 de septiembre, fueron derribadas, causó tanta incertidumbre, tanto temor por tan largo tiempo como lo ha hecho este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, este tiempo tan irregular, este tiempo tan atípico en el que estamos enfrentando. Y esta situación que estamos viviendo nos ha llevado a tener yo diría un válido, y subrayo el adverbio, un válido temor, incertidumbre, porque es un tiempo muy, muy difícil. Y además de eso, toda la incertidumbre, el temor, la inseguridad que esto ha causado, el desconcierto, el no saber cómo y qué va a pasar y cómo va a pasar en el futuro las cosas, también ha traído efectos secundarios que han sido muy graves. Yo estaba viendo algunas estadísticas aquí en los Estados Unidos y pensando en cosas más superficiales, por así decirlo, la pérdida del trabajo. Más de 40 millones de personas aquí en los Estados Unidos perdieron sus trabajos. La economía familiar fue recortada de manera drástica. Además de eso, toda la presión por las deudas que se van acumulando y cómo se va a salir de esas deudas. Y a todo eso se ha agregado algunas estadísticas que son también bastante tristes. Por ejemplo, la violencia familiar ha aumentado, el abuso de los niños están en la casa todo el día, los padres pierden la paciencia, pierden el control, y todo eso ha llevado a traer violencia, a traer descontento, a traer deterioro familiar como nunca antes se ha visto. Ha sido muy marcado. A todo eso le sumamos el dolor ante la realidad de muchos de nuestros seres queridos y amigos y familiares que han sido contagiados por este virus. En nuestra congregación, de manera muy directa, hemos tenido familias enteras que se han contagiado, y también he visto familias sufrir por la pérdida de seres queridos. Más de 5 pastores conocidos han perdido la vida, perdieron la batalla contra el virus, este virus tan contagioso y tan mortal que estamos enfrentando. Y todo eso ha causado tanto dolor en la familia, tanto desconcierto, tanta incertidumbre, temor, la familia separada, que no se han podido reunir, no se han podido unir. Y esto ha sido muy triste. Y a todo esto le tenemos que agregar la tristeza de ver cómo el pueblo de Dios, la iglesia,
no se puede congregar como la Biblia nos dice que nos congreguemos, no nos podemos reunir para adorar a Dios juntos, recibir la palabra juntos, lo hemos tenido que hacer a través de las redes sociales, y aunque le damos gracias a Dios por esta tecnología que nos permite de alguna manera no desconectarnos por completo, pero no es lo que quisiéramos como pueblo de Dios. No hay nada más lindo, como dice el Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar, estar los hermanos juntos en armonía. Ahora, esta es la realidad que estamos viviendo, no solamente aquí en el norte o en Europa, también en Sudamérica y en Uruguay ustedes lo están viviendo. Los temores, las frustraciones, las incertidumbres que tenemos que enfrentar, que son válidas, no se pueden negar, no se pueden esconder, no se pueden reprimir. ¿Y qué es lo que hay que hacer con esto? Bueno, lo que hay que hacer, hay que enfrentar todo eso que esta pandemia, que esta situación que estamos viviendo nos está trayendo. Ahora la pregunta que nos hacemos es cómo enfrentar esto, cómo lidiamos con esto que es real, que es verdadero. Y déjenme decirle algo, hay solamente dos maneras de enfrentar esta triste realidad que estamos viviendo. Una manera es con confianza, con esperanza, con fortaleza, y la otra es dejarse arrastrar, rendirse ante el temor, ante el desconcierto, ante la desesperanza, resignarse ante el dolor y ante la pérdida que hemos tenido que enfrentar de muchas maneras. Hay dos maneras de enfrentarla. Una es con esperanza, la otra es dejarse, rendirse ante el temor y ante el desconcierto. Una manera es enfrentar esta situación con Dios y la otra manera es enfrentar esta situación sin Dios. Queridos hermanos, con nuestra esperanza puesta en Dios, con nuestra voluntad rendida ante Él, entonces es que podemos enfrentar la vida y podemos ver las cosas muy diferente a lo que sería de la otra manera. ¿Saben? El Salmo 27, que leímos los primeros 4 versículos al principio, el Salmo 27 es un recordatorio de Dios para cada uno de nosotros esta mañana. Es un recordatorio de Dios para enseñarnos a cómo enfrentar la realidad difícil que estamos viviendo y enfrentar esa realidad con confianza, enfrentar esa realidad con esperanza, enfrentar esa realidad con fortaleza. ¿Sabe? David, quien escribe este salmo, él lo hace en una circunstancia muy similar a lo que nosotros estamos viviendo, estamos atravesando en el día de hoy. Y es obvio que David está atravesando un momento difícil, muy difícil en su vida, cuando leemos este salmo. ¿Y qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que hace David cuando termina este salmo? Me gusta mucho cómo termina este salmo David. En el versículo 13 y en el versículo 14, si ustedes lo leen, David dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. ¿Qué es lo que hace que David, al enfrentar una situación tan difícil, termine este salmo, termine este cántico de esta manera tan poderosa, de esta manera tan gloriosa? Diciendo: hubiera yo desmayado, es decir, mi vida se hubiera hecho pedazos si yo no creyere, tuviera la seguridad que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes, donde estamos enfrentando toda esta situación. Y termina con esas palabras de ánimo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Qué es lo que hace que David llegue a esta conclusión tan maravillosa?
Yo creo que hay 4 razones que hacen que David termine este himno de alabanza, de confianza, de esperanza, de fortaleza, de esta manera. La primera razón que encontramos aquí es que David tiene una fuerte convicción en su relación con Dios. Una fuerte convicción en su relación con Dios. Esta es la primera razón que hace que David no caiga rendido ante el fatalismo de todo lo que está enfrentando. Mire lo que dice el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Dios es más fuerte, es más poderoso que cualquier circunstancia, situación o realidad que podamos estar enfrentando, que nos atemorice, que nos llene de miedo, de incertidumbre y de desesperanza. Cualquier persona, por fuerte que sea, será arrastrada por el temor, por la incertidumbre, por la desesperanza que impera en la sociedad que estamos viviendo. No somos suficientemente fuertes en nuestras propias fuerzas para poder enfrentar todo esto que estamos enfrentando. La verdad es que la pandemia más mortal que existe, más que el COVID-19, la pandemia más mortal que estamos enfrentando no es el COVID-19, es la pandemia del temor, la pandemia del terror y al mismo tiempo la pandemia del egoísmo, que hace que yo me preocupe de mí mismo, de mis problemas, de mis situaciones y me olvide de lo demás. La primera razón que hace que David tenga esta actitud ante la situación que está enfrentando es la fuerte convicción que él tiene en su relación con Dios. Para David, Jehová es su luz y su salvación. Él no va a dejarse atemorizar por las tinieblas que puedan impartir toda esta circunstancia y estos problemas difíciles que está enfrentando. Para David, la fortaleza de su vida es el Señor. Por lo tanto, ¿de quién ha de atemorizarse? ¿Habrá alguien más fuerte, más poderoso que el Señor? No lo hay. Entonces, la primera razón es su fuerte convicción que él tiene en Dios. La segunda razón que nos presenta David para tener esa firmeza y esa convicción y esa seguridad es la experiencia de David. Mire lo que dice el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, David está recordando cómo el Señor en el pasado, dice, cuando se juntaron en el pasado contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, es decir, para destrozarme, dice, ellos tropezaron y cayeron. Y ahora en el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Te hago una pregunta. ¿Ha hecho algo Dios en tu vida? ¿Ha hecho algo Dios en tu vida en el tiempo pasado? Antes que enfrentáramos, cuando comenzó el año 2020, por ahí los profetas y los apóstoles y los iluminados hablaban del año de la prosperidad, del año de la bendición, del año de la visión perfecta, donde Dios te iba a devolver todo de manera doble. Y resulta ser que al final terminamos enfrentando una pandemia, muchos perdiendo el trabajo, recortándose la economía, enfrentando un montón de cosas. Pero la pregunta es, antes que eso, ¿hizo algo Dios en tu vida? ¿Pudiste ver la mano de Dios obrando poderosamente en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud? ¿Lo vistes? Entonces, si lo vistes, tú tienes que recordar eso como lo recuerda David y no permitir que la situación presente, que es temporal, que es pasajera, te haga olvidar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios ha sido tu guardador, Dios ha sido tu protector, Dios ha sido tu guía y Él lo seguirá siendo
El Dios que te proveyó, que te guardó, que te sanó, que te mantuvo firme, es el mismo Dios que en este tiempo lo va a seguir haciendo. David se agarra de esa experiencia que ha tenido con Dios, y esa experiencia que ha tenido con Dios en el pasado no lo deja que él se doblegue, que él caiga rendido ante el fatalismo de lo que está enfrentando en el presente. Entonces, la primera razón que tiene David es una fuerte convicción en su relación con Dios. Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es la fortaleza de mi vida. Pero en segundo lugar, la segunda razón que encontramos aquí es su experiencia. David conoce a Dios, ha visto la mano de Dios. Y él no va a permitir que lo presente le haga olvidar lo que Dios ha hecho, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La tercera razón es la decisión que toma David. Miren lo que dice el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Déjame decirte algo, querido hermano. Todo en la vida depende de las decisiones que tomamos. Todo en la vida depende de las decisiones que tomamos. Y las decisiones que tomamos dependen de las convicciones que tengamos. Es así de sencillo. David tomó la mejor decisión. ¿Cuál fue la mejor decisión? Buscar a Dios. Esa es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar. Para David, lo más importante para David no era estar preocupado de sus enemigos, del problema que estaba enfrentando. Para David lo más importante era contemplar la hermosura de Dios, contemplar la hermosura de Dios. ¿Cuál era el mejor lugar para buscarlo? ¿Cuál era el mejor lugar para buscarlo? ¿Acaso no era la casa del Señor, el templo? Él dice, una cosa he demandado. Una cosa he demandado y esta buscaré. Hay una decisión, hay una firme decisión. La mejor decisión que puedes tomar en este tiempo de incertidumbre, de inseguridad, de desconcierto y de temor, la mejor decisión es buscar a Dios. No alejarte de Dios, no alejarte de la palabra de Dios, no alejarte de la comunión de los santos, la comunión del cuerpo de Cristo. Es verdad que ahora no nos podemos reunir físicamente en el templo, pero tenemos mucha manera de estar conectados, de poder estar juntos para adorar al Señor, Y mi oración es que muy pronto podamos hacerlo como Él dice en su palabra, congregándonos juntos. Sí, para David lo más importante era buscar al Señor, contemplar la hermosura de Dios. ¿Y cuál es la mejor manera de contemplar la hermosura de Dios? Cuando estamos juntos, adorando al Señor, estudiando su palabra. Ahí podemos ver la grandeza del Señor. Ahí podemos ver la grandeza del Señor. Contemplar la hermosura de Dios, queridos hermanos, en nuestro corazón, en nuestra vida personal, tiene que ser el deleite nuestro. Tiene que ser el deseo nuestro de cada día. Por eso el versículo 8 dice ahí, mi corazón ha dicho, buscad mi rostro, y enseguida dice David, tu rostro buscaré, oh Jehová, tu rostro buscaré. La primera razón es la firme convicción que él tiene en su Señor, en su relación con Dios. La segunda razón es la experiencia. David sabe que Dios ha obrado en su vida de manera poderosa. La tercera razón es la decisión. Mire la secuencia que nos lleva este salmo, una firme convicción. Nos lleva a experimentar y a tener una experiencia que nos da firmeza, y eso nos tiene que llevar a tener una firme decisión de poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. El que no pone a Dios en primer lugar va a poner algo en ese lugar. Y eso que pones en el lugar en el que Dios tiene que estar se convierte en tu Dios. Y vas a recibir la recompensa de lo que pongas adelante. Y déjame decirte algo, ninguna recompensa
es mejor que la recompensa que tenemos cuando buscamos a Dios y cuando lo ponemos en primer lugar. La cuarta razón para David es la seguridad que él tenía en las promesas de Dios. Cuando leemos el versículo 5 y el versículo 6, dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Hay una convicción en la promesa. Cuando venga el problema, Dios me va a esconder. Y la idea es esta: Dios me va a cubrir, Dios me va a proteger, Dios no va a permitir que las situaciones de la vida me destrocen. Él me va a cubrir, me va a esconder. Dice el versículo 6: levantará mi cabeza. Cuando los problemas quieran venir para humillarte y para cargarte, en medio de los problemas, aquellos que han puesto su confianza en Dios podrán levantar su cabeza para poder ver la grandeza y el amor del Señor. Por eso dice la segunda parte del versículo 6: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esto es poderosísimo, queridos hermanos. El Señor lo guardó y Él va a adorar y Él va a alabar al Señor. ¿Sabe que podemos encontrar nuestra confianza en el Señor debido a las promesas que encontramos en la palabra del Señor? Por eso es importante leer la palabra del Señor y escudriñarla y vivirla. Ahí encontramos las promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Hay muchísimas, hay muchísimas. Un estudioso de las Sagradas Escrituras dice que hay un total de 8.810.000 promesas en la Biblia. De esas 8.810.000 promesas en la Biblia, 7.487 promesas son de Dios al hombre. Son de Dios al hombre. Dios prometiéndole al hombre, son hechas por Dios al hombre. Y sabe que los que estudian esto han dicho que de todas esas promesas, 366 veces encontramos en la Biblia la frase: no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, no temas, yo te esfuerzo, no temas, no temas. Una promesa para cada día del año. Podemos vivir el año 365 días afirmados en las promesas: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Quiero terminar este tiempo recordándoles, queridos hermanos, que ante lo que estamos viviendo, ante esta situación, es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de confiar en Dios. No es tiempo de jugar a la religión. No es tiempo de rendirse ante el fatalismo y ante las incertidumbres que estamos viviendo. Es tiempo de confiar en Dios. Yo siento mucha tristeza por aquellos que le han dado la espalda a Dios y no pueden confiar en Dios. Esos van a sucumbir ante el fatalismo, ante la tragedia de todo esto que está sucediendo. Va a ser muy difícil que muchos puedan salir de esto, aún algunos que ni siquiera se contagiaron de este virus, pero se contagiaron de todo lo que esto trajo, la pandemia del temor, del terror, de la incertidumbre, de la desesperanza. Hoy la palabra de Dios nos invita a confiar en Dios. Confiar en Dios es la única cura. La única cura definitiva ante la ansiedad, ante el miedo, ante la preocupación. Queridos hermanos, la confianza no es una emoción, sino que es un acto de mi voluntad de entregar conscientemente todas mis cargas a Dios. Alguien dijo: la confianza es como un músculo. A medida que lo ejercitamos, se va fortaleciendo, se va fortaleciendo. Es un proceso
que nosotros decidimos hacer, avanzar cada momento, llevar nuestras cargas al Señor una y otra vez, una y otra vez. Cuando sentimos que esas cargas se vienen sobre nosotros y no sabemos qué hacer, nos ponemos de rodillas y se las ponemos a Dios, se las echamos. Dice el Salmo 55, echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. ¿A qué nos invita este Salmo? A fortalecer nuestra relación de confianza con Dios, en primer lugar. Segundo, a no olvidarnos, recordar continuamente cómo la mano del Señor nos ha sanado, nos ha fortalecido, nos ha provisto, nos ha guardado. Y eso nos tiene que llevar a descansar en que Él lo seguirá haciendo. A tomar la mejor decisión, la decisión de buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Dios está cercano. El tiempo tal vez va a terminar, pero hoy es el tiempo de buscar a Dios y nunca olvidarse de sus promesas. ¿Cómo termina este salmo maravilloso? Termina con estas palabras: aguarda a Jehová, aguarda a Jehová. Es decir, pon tus ojos, tu mirada, tu confianza en Dios. Eso significa aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Cuando tú aguardas a Dios, vas a ser fortalecido, vas a ser alentado, no en tus emociones, en tu corazón, en esa parte más profunda, más íntima. Ahí vas a ser fortalecido. Y termina diciendo, sí, espera a Jehová. Espera, la esperanza en el Señor. Es mi oración que en esta mañana puedas ser fortalecido y que esta palabra te ayude a enfrentar y a seguir adelante con esperanza. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos muchas gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Tu palabra, Señor, es directa, es clara. Tu palabra, Señor, es el bálsamo, la medicina, la fortaleza que necesitamos. Y más en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanto temor, de tanta inseguridad y desconfianza de la que estamos rodeados, que podamos, Señor, fortalecer nuestra confianza en ti, en nuestra relación contigo. Que podamos recordar, Señor, las experiencias, lo que tú has hecho. No olvidarnos nunca de eso. Fortalecer, Padre Celestial, fortalecer en nosotros la firme decisión de buscarte a ti, antes que a nadie, antes que cualquier otra cosa, buscarte a ti y recordar siempre tus promesas. Esa es mi oración en esta tarde, para cada uno de mis hermanos que hoy están recibiendo esta palabra. Los bendigo, Señor, y bendigo de manera especial a toda la congregación, a toda la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Paysandú. Que siga, Señor, usándolos como una antorcha en medio de las tinieblas para traer luz y esperanza a todos aquellos, Señor, que están a su alrededor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que tengan una semana de mucha bendición y el próximo domingo también estaré compartiendo la palabra con ustedes, así que espero verlos el próximo domingo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.